Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Una palabra de Carlos Varela, y Carlos Varela con nosotros. Libernautas, muy buenas noches, gracias por unirse a Zapeta Sin Tabús. Estamos también en www.libertopolis.com. Vamos a recibir sus llamadas también más adelante, 2338-2661, 2338-2662. Siguen enviando Varela al 2021. Carlos, bienvenido a Guatemala. Gracias, hermano. Bienvenido a Guatemala. Hablamos la semana pasada. Sí, cómo no. Estabas al final, ¿dónde está? ¿Era Montreal? Canadá, no, en Quebec. En sí, Quebec. Exactamente, sí. ¿Cómo te fue en Quebec? Pues súper. Llegábamos de Ottawa, de varios festivales allá, compartiendo con músicos como Jason Brown, Ben Harper, festivales enormes. Y en Quebec, pues, teníamos 2 actuaciones maravillosas en un festival, uno de los más grandes del mundo, que coincidimos entonces además con Sting, ¿no? Que ya habíamos conocido en Cuba el año pasado, así que fue maravilloso realmente volver a coincidir con ese monstruo, ¿no? Me dijiste que trova es trova, ¿verdad? Pero la denominación, los periodistas tendemos a hacer géneros. Hay una parte, por ahí estaba escuchando hace rato en un disco donde decís que cuando sacaste, creo que era Guillermo Tell, que hubo crítica de uno, sí, y luego una crítica de otro que estaba en contra del que criticó, y luego otro que estaba en contra del que criticó, en contra de otro. Totalmente. Lo cierto que lo cierto que estaban hablando de la canción. Donde quiera que hay un padre y un hijo, está Guillermo Tell, y está la Ballesta, y está la Manzana, ¿sabes? Siempre ese conflicto de generación va a existir por los tiempos de los tiempos, ¿no? Ya sea en Cuba, fuera de Cuba. Por eso me sorprendió mucho cuando el año 89 yo estreno esa canción, Guillermo Tell, que estaba Silvio, en el Cine Chaplin, que fue uno de los sitios donde se inició la nueva trova cubana. Silvio en una parte después me dijo, la canción que va a trascender los tiempos de los tiempos va a ser Guillermo Tell. Y yo, pero porque es raro, ¿no? Porque es una canción que se me ocurrió ese mismo día del concierto, no estaba en el programa. O sea, la venía cocinando hace un tiempo, pero la parí en 10 minutos, ¿no? Prácticamente 10 minutos antes del concierto, ¿no? Y mira tú lo que ha provocado. Unos años después llegué a Suecia, a Estocolmo, y me presentaron así como el autor de Guillermo Tell, ¿no? Esas cosas pasan. Muchas gracias. Empiezan a llegar mensajes al 2021 también, más adelante 2338-2661, 2338-2662. También estamos en Libertópolis, libertópolis.com, en vivo, audio y video streaming completo. Ustedes, pues los libernautas, pueden ver que aquí con nosotros en Guatemala, les digo, en Guatemala está Carlos Varela. Mañana en Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, presentación de Carlos Varela. ¿Es tu primera vez en Guatemala? Mi primera vez. Yo solo llevo unas horas y la verdad que la gente ha sido súper cariñosa. Tengo muchas ganas realmente de ver qué sucede mañana. La música para nosotros sirve un poco de eso, de encuentro con el alma de la gente, ¿no? Es una posibilidad de conocer un poquito más de este país, que ya hace muchos años nos escriben a nuestro sitio web preguntando cuándo vas a venir. Bueno, ahora estamos acá con un nuevo disco, con una nueva banda, y esperamos que mañana sea una noche muy bonita, ¿no? Saludos a Varela de un compatriota, dice infiltrado es el nombre que ha utilizado. Claro. Con que no haya pasado Carlos Varela por Vista Hermosa.
Dice, es bonito porque no pasaste por mis hermosas. De hecho, hubo un asesinato ahí esta tarde y el tránsito fue espantoso, ¿verdad? Wow. Y sigue siendo ahí para el lado de Vistahermosa. 111 conectados en internet. Vamos a ver aquí están. Muy moderno. Y el chat es automático. También en 2021 los mensajes llegan a 2021 pueden ustedes también vernos en 2021, mejor dicho, enviar su mensaje al 2021, Carlos Varela. Trova o novísima trova, me decías, es trova al final, pero ¿de dónde salió el concepto de novísima trova? Porque la trova tradicional existe, luego con el año 73, Silvio, Pablo, Noel, Nicola, fundan lo que llamó la nueva trova cubana. Con los años empezaron a aparecer otros más jóvenes con puntos de coherencia, pero también, por supuesto, con alguna puntos de diferencia en el estilo, en un poco en lo que contaban sus generaciones, distintas experiencias, pero al final hay otros mucho más jóvenes. Entonces, ¿cómo lo vas a llamar? Novísima trova, novísima trova. Y lo que coincidimos todos es que en Cuba hay una sola trova, ¿no? Con muchas influencias, tendencias diferentes. Cuba es un país donde, sabes, que hay muchos músicos, le das una patada a la piedra y salen músicos por todos lados con distintos estilos, ¿no? Ya sea en la música culta, en el jazz, en el pop, en el rock, en la canción, y todo eso está ligado. Entonces la novísima trova, por así decirlo, como se le llamó, la generación de los topos, todas las etiquetas que ha puesto la prensa. La generación de los topos. También se le llamó así. ¿De dónde salió ese nombre? Quizás, no sé, yo me imagino que porque al principio no teníamos mucho apoyo de los medios, tampoco lo tenemos mucho ahora, pero y era como una generación de engrado, ¿no? ¿Sabes? Se movía más bien por debajo de todas las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que son etiquetas. Al final los estilos son muy diferentes, la visión poética es muy diferente, y eso sí, coincidimos todos en que vivimos en la misma realidad, ¿no? Visto desde diferentes ángulos. La misma realidad explicada, claro. Es igual contra los periodistas. Claro. El mismo hecho vas a tener, si te fijas, 10, 20 historias. Claro, diferentes. Si te fijas, por ejemplo, en la poesía de Silvio y de Pablo, que son gente que emigraron del campo a la ciudad, en su poesía están muchísimo más presentes elementos de la naturaleza, la montaña, el río, el sinsonte. En la poesía mía, que yo nací encima de una gasolinera en el centro de La Habana, estaban presentes el asfalto, el ruido, y todo eso se refleja de alguna manera en las vivencias de cada una de las generaciones, ¿no? Es impresionante el número de preguntas que han llegado a través del Libertexto. Saludos, Carol Sil dice: saludos a Carlos Varela, bienvenido. Te admiro mucho por esa facilidad de decir cosas así como la acabas de decir. Wow. 87.379 dice: de no haber cantado trova, ¿qué otro género hubiese sido? Pregunta también Verdadera, dice: buenísimo, Carlos, felicitaciones. Gracias. Varela, ¿por qué te autodenominas el Nomo? Dice: infiltrado. Yo no. O te autodenominaron. Solo te sigo viendo un poquito, por favor. Solo los libernautas ahí. ¿En qué te inspiras? ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? Pregunta Liberge. Y bueno, y ahí sigue. Saludos, Estuardo y Carlos. Buen programa. Zapeta, de Alien. Buenas noches, Alien, y buenas noches a ustedes. Dice, creo que Alien está en Estados Unidos. Son de diferentes países que también. Qué bueno, ¿no? Ojalá llegar a Cuba un día una radio así, ¿no? ¿Dónde estás viviendo ahora cuando no estás viajando? Pregunta Carol. Ya me dieron ganas de dedicarme a la música, solo de escuchar a Varela. Dice 65.418. Están inspirando a gente aquí, y ahí siguen llegando los textos también en streaming. Esto es tiempo real. Varias preguntas ahí. ¿Dónde estás viviendo? Una pregunta tal vez muy elemental. Vivo en La Habana, pero siempre estoy montado en los aviones y estoy viviendo prácticamente en los hoteles, ¿no? Realmente, o sea, tengo una banda maravillosa de músicos muy talentosos, muy jóvenes, con los que grabamos este disco No es el fin, que espero que se conozca pronto acá en Guatemala, y estamos todo el tiempo girando dentro de Cuba o fuera de Cuba, todo el tiempo realmente, ¿no? Yo tengo, dice Streamer 520, el disco Monedas al Aire, y me costó, bueno, no puedo leer eso, pero me costó mucho conseguir el disco. Ya me imagino. Me encanta Enigma del Árbol, Robinson y Monedas al Aire. Es Ennio, 520 es Ennio.
Yo tengo todos menos el último, dice 65.418. Varela, una vez escuché que te decían, insiste en lo de Nomo. Yo no sé qué es eso, pero te leo. Ya, de todas maneras, si quieres te lo cuento, ¿no? Sabes que en Cuba, en la calle, la gente te grita cosas, es normal, ¿no? Tiene que encontrar. No sé que este es cubano, él mismo se autoidentificó como. Tiene que haber una manera de pasar el tiempo con ese calor ahí, ¿no? Y entonces, claro, quizás por la barba, porque me he visto de negro y eso, un día me gritaron desde un camión, oye, ¿te parece un gnomo? Y yo busqué la historia de los gnomos, ¿no? Que siempre están tratando de hacer el bien. Y bueno, nada, escribí una canción en mi primer disco que se llama así, Soy un gnomo, ¿no? Y por ahí para allá un montón de etiquetas y de prensa, pues, te cierran en esa imagen, ¿no? Bueno, muchas gracias. Varela, por favor, es con B pequeña, es con B chiquita, decimos en Guatemala, B chiquita, y solo una R, porque ha habido con B grande y con doble R, entonces se va a comentarios, no entra al sorteo. Por favor, ahí para quienes... ¿Cuál es el sorteo? El sorteo es que como patrocinadores nosotros tenemos básicamente unos pocos boletos, no mucho, 3 tenemos, ¿verdad? Yo no puedo ganar un boleto. Sí, por supuesto. Ya. Si envías al 2021 Varela, pues, ¿verdad? Ya está. Vamos a ir a corte. Entramos un poquito más a esas canciones bellísimas. La historia de Guillermo Tell. ¿Qué significa? ¿Qué dice para vos la historia de Guillermo Tell? Cada quien va a tomar su lado y su argumento. Pero para Carlos Varela, ¿qué dice la historia de Guillermo Tell? Le explicamos cuando regresemos. 100.9 FM, www.libertopolis.com, 4196. Esto ya hasta el 2021. Libertextos dice, ¿cuál es la filosofía diaria de Carlos Varela? Excelente pregunta. Regresamos. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Echó a correr y el padre lo maldijo, pues como entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor, usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quién se iba a arriesgar al tiro de esa flecha. Y se asustó cuando dijo el pequeño, ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor, usando tu ballesta. Como un ángel en una prisión, la dejaban encerrada en su habitación. Como un ángel, ¿verdad? Vamos a hablar de esta canción, es maravillosa. A mí por lo menos me encanta. Te cuento algo, yo conocí a Carlos Varela en Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos y tu música circula mucho entre estudiantes, sobre todo estudiantes hispanos, ¿verdad? Interesante. Y creo que si alguien ha dicho que es complicado o difícil encontrar los discos, yo sí sugeriría, yo no sé qué, todo lo que puedo sugerir, la disponibilidad de trova, al final, como le decimos, novísima trova, le hemos llamado aquí, Guillermo Tell, personaje mítico, fundador de Suiza, ¿verdad? No hacía reverencia a nadie, es castigado por no hacer reverencia al rey, y el castigo es poner al hijo con una manzana. Llevaba su ballesta, era un tirador muy bueno, muy certero. El castigo es tirarle a la manzana que tiene el hijo en la cabeza, y pasa ese fenómeno en el cual pide tener 2 flechas, una por si hiere al hijo y otra por si, eso no está en la canción, pero es parte de la y otra para el rey que lo puso bajo ese castigo, ¿verdad?
y es fundador de Suiza. En realidad no hay evidencia histórica de que ha existido ni el caso, pero la historia es maravillosa y se sigue creyendo. Todos tenemos nuestros mitos también. Absolutamente. ¿Qué? ¿De dónde salió la historia? ¿Qué pasó? La gente conoce la historia, ¿no? Al final, el hecho de tirarle a la manzana en la cabeza de su hijo, pues no solo está demostrando su destreza, sino al mismo tiempo, todos sabemos el riesgo que eso implica. Esa historia a mí siempre me llamó la atención. Recuerda que lo que yo estudié fue teatro. Yo no estudié música, yo estudié teatro. Y cuando estudias teatro te ayuda mucho, te agudiza la visión como observador, ¿no? Por eso te puedes encontrar muchas canciones mías que son pequeñas historias contadas sobre personajes de mi barrio, personajes de La Habana o personajes que te puedes invitar. El Ángel es... El Ángel es una historia real. Es una historia real. Sí. ¿Qué edad tenía la niña? 14 años. 14 años. Una historia recreada, por supuesto. Pues por supuesto, pero la base es algo... Sí, absolutamente real. Guillermo Tell, ¿te inspiró en qué momento? ¿O por qué te inspiró? En el año 89 te contaba, tenía este concierto en el Cine Chaplin y tenía esta canción que la estaba cocinando hace un tiempo y me vino así increíblemente, la parí justamente unos minutos antes del concierto. Y lo cierto es que yo sé que la gente, y me parece maravilloso que la gente se lleva las canciones y hace sus propias lecturas, ¿no? Para eso están escritas, ¿no? Una vez que tú echas a volar una canción y está flotando en el viento, pues la gente tiene todo el derecho de... Seguramente para mí Yesterday de Paul McCartney significa una cosa diferente a ti, pero y para eso están hechas, ¿no? Y lo cierto es que donde quiera que haya un padre o un hijo, pues tienen muchísimas lecturas. Te digo, en Cuba fue increíble porque fue muy criticada la canción por algunos medios, por algunos políticos. ¿Cuál era la crítica principal? Que esa canción podía crear una tendencia a confundir sobre la política, sobre ciertos líderes en Cuba, en fin. Los padres celosos, habían hijos que se le dieron muchas lecturas, hasta incluso lecturas de muy bajo nivel hasta grandes lecturas, ¿no? Y yo creo que lo bonito es que la canción trascendió incluso las fronteras de Cuba, ¿no? Todavía en Cuba es increíble, ¿no? Los jóvenes yo eso es una canción que no canto, la canta la gente realmente, ¿no? Sí, yo solamente acompaño, pero sí sigue siendo una canción que trasciende porque incluso, porque es una canción que tiene que ver con el tiempo. ¿Sabe? Yo retomo la leyenda de William Tell y su hijo, pero al paso del tiempo. ¿Qué sucede cuando el hijo le dice, bueno, ya? Es que ese es ese es el drama, ese es el teatro al final. Claro, pero ahora el hijo se puso viejo también. pero la petición básica del hijo de cambiar, sí, claro, ponte tú la manzana, déjame probar a mí mi destreza. Ten la confianza en mí. Yo la tuve. Ten la confianza en mí y ten el valor de confiar en que yo puedo disparar bien, en que yo puedo tener las riendas para disparar bien también. Tómalo como quieras. Eso seguramente tiene que ver hasta con la historia de Guatemala. No, contame eso. y le dice, Guillermo Tell le dice que no. No, porque ¿qué pasa si sale mal la flecha? Y es algo que tiene mucho que ver, no solamente con la historia de mi país, con buena parte de la historia. Es muy sarcástico. De este mundo. Sí. La respuesta al final es muy sarcástica. Sí. Jugar con esa... Absolutamente, pero si la música también es eso, y lo bonito es que como... Yo recuerdo, por ejemplo, maestro, hay una canción, la mencionaba, Monedas al Aire. Sí. Es una canción que yo empecé a componer en Santiago de Compostela, en Galicia, cuando yo sé que mi madre está muriendo. Mi madre le gustaba mucho Lichín, y yo de alguna manera es una canción como que estoy pidiendo por ella, ¿no? Tal vez un milagro baje hasta aquí. Luego regreso a Cuba y a los meses mi madre falleció, eso fue el año 90. Inmediatamente, maestro, esa canción comenzó a cobrar otra dimensión. Y ya en los conciertos la gente encendía mecheros, lanzaba monedas al escenario, y cantaba coro, tal vez, un milagro baje hasta aquí. Y ya no creo que la gente estaba pensando en mi madre, estaba pensando pues en cada uno en sus propios sueños, en su propio milagro, ¿no? Las canciones tienen esa... Las canciones tienen, y si leyera todo, te está pasando tan rápido. Pues me encantaría que lo imprimiera. Creo que Jorge lo puede hacer, no sé si está Jorge, pero te puede imprimir esto. Hay un debate que se tienen ahí los libernautas fascinante con relación a que unos dicen que tenés que hablar de digamos, la cuestión política. Y porque es imposible apartar la música de lo que es Cuba. Yo sigo creyendo que para mí la música es
como esa temporal la música nacional. La música es más grande que los políticos. Y que las fronteras. Y absolutamente. Eso lo trasciende todo, la música trasciende. Pero entonces el otro dice, no, que hable de su música, déjenlo que hable de su música. Gracias, me gusta su música. Gracias. La situación política es otro tema. Absolutamente. ¿Verdad? Si eres músico cubano, ya te preguntas por política todo el tiempo. A esos temas me dedico bastantes horas. Tú le dices que los miércoles no hablamos de política. Exacto, hablamos de música y cómo va saliendo el tabú. Y yo creo que en un punto sí concedo esto, que somos producto de nuestro contexto, somos producto de la inspiración, somos producto de gente con quienes crecimos, o sea, no somos solos ni en un vacío. Absolutamente. Y eso es a la pregunta de qué te inspira. Bueno, a mí me inspira todo lo que siento, lo que leo, lo que vivo, lo que me cuentan, lo que escucho. Yo tengo ya de alguna manera, como muchos otros compositores, el vicio de convertirlo todo en canción, ¿no? Sí, hay otros que lo convierten todo en literatura. Escucho un disco, veo una buena película, me leo un libro y ya me está inspirando, pero me inspira también salir a la calle, salir no solamente en Cuba, fuera de Cuba también, porque al final descubres que los sentimientos, como la soledad, el amor, la rabia, la ilusión, la desilusión, son iguales. Lo que cambia son la sociedad, los telones de fondo, ¿sabes? Y eso te hace encontrar de alguna manera las palabras. Hay muchas maneras de escribir una canción. El libro está en muchas formas de ponerse un sombrero. Un sombrero, ¿verdad? Para mí es un honor que haya escogido una canción mía. Sí. De hecho, pues exactamente, con una canción tuya es que lanza Muro, sí, la canción Muro. Sí. Y entonces hay muchas maneras. El asunto está en cuál escoges tú, ¿no? Seguramente yo hubiera escrito Yesterday de otra manera, pero esa es la que escogió Paul McCartney y me encanta, ¿no? O sea, esa cosa que entre compositores nos decimos, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Yo recuerdo cuando fue Joaquín Sabina la primera vez a La Habana, invitado por Pablo Milanés, me llama al Hotel Riviera y me pone una guitarra, me dice, cántame una canción, tío. A ver si es verdad. Y yo todo nervioso, Joaquín Sabina. Se nota que estudió teatro, se nota que estudió teatro. Y yo en ese tiempo estaba con las canciones del disco Como los peces, ¿no? Y le comienzo a cantar Pequeño Sueño. Y se queda así y mira a los músicos y dice, joder, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Hijo de puta madre. Y me llevó a Madrid y grabamos el disco Como los peces. Entonces, las canciones crean ese rollo también entre colegas, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Un oficio que un tiempo... Es un oficio cooperativo, ¿verdad? Sí, completamente. Colaborativo. Sí, por ejemplo, el caso de Cuba, toda la vida, si estudia la historia de Silvio o de Pablo, pues toda la vida ha sido con giras y compartiendo escenario con muchos jóvenes, ¿no? Entonces y ahora lo hacemos también nosotros, ¿no? Y una pregunta muy interesante, y aquí yo estoy siguiendo mi filtro. Giovanni Avendaño dice, cuéntanos de tu familia, 7438, por favor, si no, envíen Varela, pero solo Varela, no tiene que escribir nada más. Don Mario Witz puso su número de cédula y hasta un número de teléfono, lo sacó literalmente del concurso. Carlos Varela escribieron juntos 9508, lo sacó del concurso. Varela con B grande, 2 Varelas con B grande, 4 Varelas con B grande, 75. Miren, por lo menos no nos pagan vergüenzas con la ortografía. Hablando de tu familia, antes del corte, pregunta Giovanni, me parece una pregunta muy interesante. Yo tengo una familia real y una familia virtual, ¿no? La familia real de sangre prácticamente toda está bajo tierra, ¿no? Pero he adquirido una familia muy grande. Tengo mis músicos, tengo mis técnicos, tengo gente, por supuesto, con la que vivo y que son mi familia también. Tengo grandísimos amigos también, tengo el gran cariño y el amor de gente como Silvio, como Pablo, como Serrat, como Sabina, que son mi familia también, ¿sabes? Es tío Joaquín, tío Nano, tío Silvio, papá Pablo, y mucha gente que me sigue por todos lados del mundo. Entonces, de alguna manera tengo una gran familia, ¿no? Pero muchas veces me preguntan, ¿por qué vuelves a Cuba? ¿Por qué vuelves a Cuba? ¿Y por qué regresas tan pronto? Y digo, bueno, a veces, no sé si serán que a veces los muertos te llaman también, ¿no? ¿Sabes? Te llaman desde tu tierra, ¿no? Es que hay una tradición indígena a propósito de cuando el niño nace, enterrar el ombligo.
Yo sé dónde está el mío, por ejemplo, de enterrado, en Chimaltenango. Y la tradición es que el nahual, o sea, el espíritu, se queda básicamente, la esencia de uno se queda donde el ombligo está, el cordón umbilical es básicamente enterrado. Y por eso decimos, ¿dónde dejaste enterrado tu ombligo? Se pregunta, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es más que el simple lugar geográfico donde naciste? Absolutamente, ¿no? Bueno, también yo sé de mucha gente que se ha ido de Cuba y no se ha ido de Cuba, que andan con Cuba a cuesta, en la espalda, en el alma, en el corazón, y también conozco mucha gente a los que Cuba se le fue también, ¿no? O sea, el hecho de la emigración desde Cuba... Y pueden estar dentro de Cuba. Absolutamente, y están de muchas maneras están, ¿no? Ya sea, bueno, hay cubanos hoy por hoy, hasta en Egipto hay cubanos, ¿no? Sí. Y a ellos también les canto, entonces es muy bonito cuando te reencuentras con ellos, y cuando ellos se reencuentran con estas canciones también, de alguna manera, es su forma de reencontrarse con su propia historia, su pasado y su país, ¿no? Tenemos que, siguen llegando los liberatos, yo ya no me voy a meter en el lío. Varela con B chiquita, porque soy bajito, ¿no? No, es pero mira el transfieren, verán, entonces, y uno escribió Guarela, lo mandó a comentar, en la B, de plano, no le dio suficientes clics y no llegó a la B chiquita, pero es 3161, cuando regresemos hacemos sorteo. Te dejo una pregunta de la canción con la que iniciamos, una palabra, y una palabra lo esconde todo, pero al mismo tiempo no dice nada. No es filosofía lingüística para quienes quieran, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Lo absoluto. Yo te juro, mi hermano, que esa canción a mí me la dictó algún dios. Yo estaba sentado, yo no toco piano, toco guitarra, y estaba sentado en el piano en casa de un amigo, y me venían esos versos. La idea la tenía, pero no lo terminé. Cuando estaba grabando justamente el disco Nubes, que es un disco de guitarra, hubo un problema técnico de lo que suele pasar en el estudio, y tuvieron que parar, y yo me quedé solo dentro de la cabina, y entonces me empezaron a venir los versos. La terminé y estábamos grabando otra canción, yo qué sé, creo que era Muro y Puerta. Yo digo, no, pongo otra pista. ¿Qué pasó? Pongo otra pista, graba esto. Y grabé eso mismo que estás escuchando. Años después, por supuesto, la escogió primero. O sea, así fue. Así como una sola toma. En un solo sentón. Absolutamente. En una sola sentada grabaste esto. Absolutamente. Y me acuerdo profundamente que cuando tengo el máster del disco se lo pongo a Silvio. En aquel tiempo, hace ya unos cuantos años, Silvio fumaba todavía. Y cuando llega esa canción, el cigarro de Silvio era todo ceniza. Tengo esa imagen, no se lo llevo más a la boca. Y termina la canción y me dice, tú tienes que haber compuesto esa canción en el estudio. Y yo digo, ¿cómo demonios te diste cuenta? Y es un sabio, o sea, dice, lo vi, lo noté. Y bueno, por supuesto es mi canción más versionada, han hecho un montón de versiones, hasta en polaco han hecho versiones de esa canción. ¿En polaco? Sí, una no palabra. tienes idea cómo suena eso. Ahí sí no dice nada, ¿no? Sí. Regresemos a hablar precisamente de una palabra, 100.9 FM, www.libertopolis.com. Este sábado llevaba en Gente 21, el diario Siglo XXI, precisamente una entrevista, el periódico también en una entrevista, Prensa Libre también lleva información de Carlos Varela, y yo lo único que puedo decirles es que mañana en la presentación de Carlos Varela, Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la sala de Efraín Recinos, esa magnífica sala, se presenta Carlos Varela. Hay información ahí en www.todoticket.com. Ahí está todoticket.com. También puede usted para comprar los boletos. Una pregunta que hace 46.872 que me parece chistosa. Dice, mojitos. Dice, gracias. ¿Dónde? Sí, nos vamos ahorita. 100.9 FM, regresamos. Mirando un álbum de...
100.9 FM, www.libertopolis.com. Vamos a ir a sorteo. Ahí, Edmar, me avisas cuando estés ya con ganador o ganadora, y vamos a hablar con ella. El único requisito es que tiene que contestar. Si envía un mensaje, pues supongo que está atento y tiene. En discusión ahorita tenemos 140, en www.libertopolis.com tenemos 140 libernautas conectados, y bueno, pues ellos tienen ni comento de comida, están de los tostones y de ropa vieja, ahí están. Dios mío. Una palabra, regresemos a mí me encanta, y yo la escucho, la vuelvo a escuchar, y se le pega, y no solo se le pega a uno en la impronta mental, sino que crece. Fue sorprendente escucharla en Men on Fire, Hombre en Llamas, creo que se llamó en español la película, con Denzel Washington. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te lo pidieron? ¿Te hablaron? Fue bien interesante. La culpa primero fue gracias a Alejandro González Iñárritu, ¿no? O sea, Amores Perros, y él estuvo en La Habana justamente el año de esa película, y se llevó el disco Nubes. Inmediatamente me escribió y me dijo, me encantan los temas, algún día quisiera hacer algo con él. Y justamente después de Amores Perros, pues él hizo un pequeño corto que está en internet, donde usa esa canción, una palabra. Es una historia maravillosa sobre un fotógrafo que muere en una frontera de algún país latinoamericano, en fin. Y entonces el hecho de es un corto que está insertado con otros 5 cortos de otros grandes directores, entre los que está Tony Scott, varios monstruos ahí, ¿no? Y Tony Scott es el hermano de, son los Scott, ¿verdad? Sí, exactamente. Es hermano de Scott. Y ya sabes cómo son por allá, pues hay gente que se dedica a archivar de alguna manera estos temas. Permíteme, Carlos, por favor, disculpa que te interrumpa. Sí, 2892, Aníbal Ventura, zona 7, ganador. Aníbal, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Estardo. Buenas noches. Un gustazo oírte. Gracias, igualmente, Gui. Abrazos ahí para Carlos Varela. Gracias, hermano, gracias. Excelente, me recuerda muchísimo una canción que se llama Como los peces. Como los peces. Qué linda esa canción. Gracias, maestro. Buenísima. Usted es el ganador, boleto doble para mañana. Doble, gracias. Sí. Bueno, triple, porque te voy a cantar la canción también. Ojalá. Y Varela también, Carlos también entró al sorteo, pues no ganó. No importa, te doy un beso mañana también. Bueno, Aníbal. Muchas gracias. Bendiciones. Saludos ahí, Carlos. Gracias. Solo de ver cuando te aproximas a las cámaras y miramos esa boina y esa barba, definitivamente nos identificamos con vos. Gracias, maestro. Un abrazo. Aníbal, Dios me lo bendiga. Gracias. Y he estado escuchando las entrevistas y todo lo que te han hecho, y qué excelente. Gracias. Qué buenísimo. Gracias. Y el que estuviste con Sting, qué honor. Gracias, honor. Pero te mereces eso y más. Gracias, amigo. Ahí sí que somos tus seguidores. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Aníbal. Es que no puedo agregar nada a eso. Al contrario, ¿no? Estaba en esa, me decías, todo lo archivan, todo lo llevan. Y de pronto, es asombroso realmente. No creo que existe en la historia de grandes producciones de Hollywood. Es una película completamente, por supuesto, en inglés, que usa una canción en español al final, sin subtitulaje, nada. Entonces, y justo en la escena final, ¿no? Entonces, nosotros nos parecía muy extraño. Él estaba editando la película, evidentemente le propusieron ese tema y dijo, esta es la canción, búsqueme a ese autor debajo de la tierra, ¿no? Y a esa hora ya tú sabes, ¿no? Un montón de llamadas y a coordinar toda esa historia, y lo hicimos a través de nuestra oficina en Canadá, con Carlos Iglesias, que está aquí con nosotros, está conociendo Guatemala por primera vez también. ¿Primera vez que estás aquí? Sí. Primera vez, Carlitos. Bienvenido a Guatemala también. Aníbal, yo creo que lo dijo muy bien, ¿verdad? Y a partir de que salió la película, pues ya sabes, ¿no? Entonces la gente empezó a buscar el disco, la canción, y a hacer un montón de versiones. Ya sabes, si entras en internet, pues hay un montón de gente haciendo sus propios videos con esa canción, ¿no? Zapetas sin tabús se llama el programa porque generalmente tendemos a tratar temas complicados. De hecho, quiero por favor anunciar, hoy iba a tener un tema, el cambio fue bastante rápido, ¿verdad? Pero iba a tener, lo trasladado para la otra semana, iba a hablar acerca de saunas, ¿verdad? Los estereotipos y todo eso acerca de los saunas, lo trasladamos para la próxima semana. Ahí vendrá don Hugo Alfaro, y
por favor, solo que ha habido ese cambio, quería aclarar, ¿verdad? Pero entre esa controversia hay una canción, Hombre de Silicona. Sí, cómo no. También la voy a cantar mañana. ¿La vas a cantar mañana? Sí. Vaya, si no... este país es muy conservador, no esté advierto, ¿verdad? Todos los países no son iguales, pero sí, este específicamente, el conservadurismo, es una capa de conservadurismo. Debajo, que me está pasando de todo, ¿verdad? 2.54 de crecimiento demográfico, uno de los más altos, entonces está pasando de todo. Ya. Pero en cualquier sitio hay hombres con corazón de mujer y es normal y hay que cantarles a ellos y son... ¿De dónde nace la historia de Hombre de Silicona? Bueno, tenemos muchísima gente que nos sigue, muchísimos amigos también. En Santa Clara, que es una provincia maravillosa de Cuba, hay un sitio que se llama El Mejunje, donde yo creo que es el primer sitio así de Cuba, de toda la isla, donde se reúnen muchos, desde hace muchos años, ¿sabes? Y completamente autorizados, ¿no? Pero sí, no estaban en plan ilegales, ¿o no? Y de ahí hacen shows también, ¿sabes? Te imitan a otros cantantes, como Madonna, como Cher, y eso. Y el hecho de visitar Santa Clara mucho tiempo se me ocurrió la idea. ¿Son travestis? Sí, claro. Es reunión de travestis. Claro, lo que pasa es que ya en esta canción concretamente recreas la historia a partir de alguien que empieza a rondar un poco con las manos de la muerte, ¿no? Sí. Y entonces es un tema bien delicado y es una canción que la estamos haciendo en esta gira, en el show. Y quería que su sueño era que las piernas de Madonna, los senos de Madonna y las piernas de Madonna y las piernas de Cher, ¿verdad? Y luego es una historia complicada. Te hice la pregunta porque Arjona en su disco más reciente, Quinto Piso, entra también dentro de ese tema, criticado en unos lados, ovacionado en otros, por un tema difícil, pero estando en un país conservador. Hombre de Silicona, pues supongo que no es primera vez que yo te digo, que encontrás un país conservador. Arjona, no, para nada. Bueno, mira, México era también un país súper conservador y, en fin, y en Cuba incluso también, pero es inevitable, ¿sabes? No hay que tener absolutamente ningún miedo en cantarle a eso, una realidad que existe y que mucha gente, y muchas veces estos hombres con corazón de mujer son mucho más libres que todos nosotros también, ¿no? ¿Qué tabús, preguntaba un libernauta, qué tabús has quebrado? ¿Qué tabús has sobrepasado? ¿A cuáles te has sobrepuesto? Son muchos, porque todos los días descubre algo nuevo realmente, ¿sabes? Yo pienso que de cualquier manera, cualquier canción, por muy polémica y complicada que sea, aunque trate el tabú más polémico e incendiario, ninguna canción supera la realidad que estamos viviendo. O sea, a la calle y verás que lo difícil en la canción justamente es contar una realidad. Ya lo dice la propia palabra, ¿sabes? Contar tu realidad, pero desde un punto de vista poético, musical, con belleza y con coherencia, ¿no? La canción, como decía una vez con Fito Páez hablando en Santo Domingo, que ha sido un estudioso también de la música en inglés, el rock inglés, el rock norteamericano, decía: Carlos, la canción primero que todo tiene que tener swing. Si no tiene swing no entra ninguna de las historias que le vas a contar. Y de alguna manera tiene razón, ¿sabes? Las canciones que son densas, que son discursos, panfletos, como lo decimos en Cuba, pues no te entran para nada, en la piel, ¿no? Ni en la piel ni en el corazón. Yo trato siempre que las canciones, contar historias que realmente, primero que todo, que me gusten a mí, porque yo hago canciones, si no me vuelvo loco, hermano. Yo me vuelvo loco si no escribo canciones, es una especie de terapia. O sea, yo no estoy escribiendo canciones pensando en que se las voy a grabar en un disco, ¿no? Yo estoy escribiendo canciones como si yo fuera también de alguna manera mi propio espectador. O sea, si no me gustan a mí, si no me sacuden el hueso a mí, olvídalo, que no va a funcionar. Luego me asombro que hay canciones incluso que vas desechando, que vas olvidando, que vas apartando y sin embargo funcionan para muchos otros, ¿no? Vamos a hacer corte. Esa necesidad de escribir, ¿verdad? Yo también soy columnista. Ajá. Y tenés esa necesidad, es como una hemorragia, y además no lo puedes parar. Absolutamente. No podés y te pasas toda una vida así. Y a veces, y es correcto, aunque no se publique, no importa. No importa.
No importa, Tienes que te lo escribir. sacaste tú. Sí, y detrás de uno viene otro, y viene Absolutamente. otro, y es como estar en radio también. Sí, bueno, si es como entrar en radio, como tu radio, Dios mío, es como para volverse loco. No, al contrario, es comunicación en tiempo real, para decirle, precisamente invitarlos mañana. A las 9 inicia venta de boletos en el Teatro Nacional, ¿verdad? En taquilla del Teatro Nacional también Carlos Varela se presenta, la novísima trova en Guatemala, primera vez. Primera vez, Hablabas de alguien que me encanta también, de Fito, me encanta a mí la música. Fito lo queremos mucho en Cuba, sí. Me gusta andar al lado del camino, ¿verdad? Fumando mientras todo pasa. Una canción larguísima que escribió, que es mi favorita, que se llama La Casa Perdida. Sí. Escribió Los Argentinos, Sí, y escribe con una Con fuerza, dolor, con una mucho fuerza, dolor. sí. Y eso. ¿No será que es el dolor que lo queremos sacar siempre? ¿O la alegría? También. Bueno, yo creo que sí, que cuando tienes dolor, esa especie de autoterapia de escribir, ya sea canciones o cuentos, literatura, pero también cuando tienes momentos muy arriba, pues de alguna manera también lo quieres reflejar musicalmente, ¿no? Y poéticamente, ¿no? Pienso que todos los estados de ánimo pasan por la música que hace a diario, ¿no? Y por eso hay canciones también que tardas años en terminar, y otras que hacen prácticamente en minutos, ¿no? 100.9 FM, www.libertopolis.com. Regresamos. El tipo se pinchó una dosis de silicona. Sus pechos empezaron a crecer. Soñaba con tener los senos de Madonna. Soñaba con las piernas de Cher. Él era hombre, pero tenía un corazón de mujer. Él era hombre, pero tenía un corazón de mujer. Preso dentro de su mismo cuerpo, sin poder escapar del dolor. Su sexo, que importaba si era un falso cierto, si ya vivía con la ilusión. Él era libre, pero soñaba con dejar la prisión. Él era libre, pero soñaba con dejar la prisión. Estoy sintiendo que esta vez me están dejando solo. Miguel Bosé.
toma una canción y es una de mis favoritas, de hecho. Pues muchas gracias. Es una de mis favoritas y luego también la habías grabado, vos la grabaste, la retoma Bosé, la graba. ¿Cómo fue? Contanos esa historia con Miguel Bosé, uno de los grandes, ¿verdad? Cuando te hacía el cuento en La Habana con Joaquín Sabina, inmediatamente me voy a Madrid, me quedo viviendo 3 meses en casa de Joaquín y grabo el disco Como los peces. Y estando en casa de Joaquín, llega una amiga de Joaquín y me dice: yo no puedo creer que tú estés en Madrid. Si Miguel Bosé se entera, digo, bueno, pero no entiendo nada. Y él estaba en Londres, lo avisa y viajó de Londres al otro día. Me pasó a recoger por Tirso Molina, ahí en pleno centro de Madrid, y me llevó a su mansión donde está la madre, las hermanas, o sea, me presentó a toda la familia y vinieron los músicos. Y uno de los músicos, un baterista cubano que se llama Sergio Castillo, que lleva años, que acompaña también a Joaquín Sabina, a Serrat, ahora estaba con Miguel Bosé, me dice: no tienen idea cómo se escucha la canción Muro en todas las giras. Entonces Miguel me dice: si algún día cantara esa canción, me encantaría cantarla, pero cada vez que la escucho y la intento cantar se me crea un nudo en la garganta. Luego me entero del proyecto de 11 maneras de poner su sombrero, que escoge, no solo que escoge esta canción, sino que hizo 2 versiones, ¿no? Una que se llama Muro de Día y otro Muro de Noche. El Muro de Noche, que no sale en el disco, sale en un single solamente, es una versión que hizo con la Sinfónica de Londres, que es una versión maravillosa. Luego, además de este disco, grabó con Ana Torroja la gira que hizo, en fin, lo ha hecho un montón. Se fue a La Habana, hizo el videoclip. Con Miguel tenemos una relación bellísima, es un hermano mío y para mí es un honor que haya hecho esta canción, ¿no? Nelson Gutiérrez, zona 9, siguiente ganador. Nelson, buenas noches, ¿qué tal? Aló, buenas noches, don Nelson, ¿cómo está? Bien, emocionado. ¿Emocionado? Sí, mucho. Ay, qué bueno. Usted es ganador, boleto doble para mañana. Con ahí mandándole saludos al señor Varela. Muchas gracias, maestro. Contándole que la verdad que nunca había escuchado su música. Pues... pero estoy escuchando algunos fondos que están poniendo en la radio, que siempre la escucho, y es impresionante, bastante. Pues muchísimas gracias. Por un día se empieza, así que te espero mañana. Por mi edad, apenas tengo 23 años. Pues más razón tengo. Un bebé. Yo solamente tengo 24. Bueno, mire, Carlos dice a veces mentiras. Conózcalo. Bueno, muchas gracias, don Nelson. Usted es ganador hoy. Felicidades. Pregunta, ¿a dónde tengo que ir a traer los boletos? Nos comunicamos mañana temprano con usted, ¿sí? Ah, bueno. Sí, y nos comunicamos mañana con usted temprano y le decimos toda la mecánica. No es complicado. Muchas gracias, don Nelson, por escucharnos, y a todos los que participaron en Varela. Carlos, esa historia de Miguel Bosé, y luego la toma y lanza como el disco, el disco principal de 11 formas. Increíble. Y luego la grabó 2 veces más con Ana Torroja en directo, la gira que hizo, versiones DVD, ha hecho un... ¿Tú sabes qué me pasa en Madrid? Joaquín Sabina siempre está fastidiando con eso, ¿no? Dice: joder, tío, la gente conoce tu obra, pero no conoce tu cara, ¿no? Sabes que vas a los conciertos de Miguel Bosé o de Ana Belén y hay 25.000 gente con mechero cantando a coro la canción, y tú estás al lado y de alguna manera te empuja, ¿no? Pero que bueno, te quiero cantar. Sí, exactamente, ¿no? Quiero cantarle, hoy me toca a mí, ¿no? Y yo creo que sí, que es más bonito que la gente conozca tu obra. ¿Vas a cantar Muro mañana? Si tú me la pides, sí. Te la pido. Pues ya está. Ahí va, para ti. Esa canción para ti, dice tanto, escuchar esta canción, te lo digo por mi experiencia personal, escucharla en Boston, está frío, eso sí me parece una historia increíble. Es raro, uno es estudiante, ves, y la nostalgia y todo, uno estudiante está en un tiempo, quiere regresar pronto, ¿verdad? Quiere regresar porque no se puede, y escuchar esta música maravillosa mañana en Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Llegue temprano, por favor. Es Carlos Varela, la presentación de Carlos Varela. No es el fin. No es el fin, nuevo disco, no es el fin, o sea, absolutamente. En tiempos como estos, decir no es el fin, pues bien vale la pena. Vale la pena decir que no es el fin. Carlos, gracias. Gracias a ti, hermano, de verdad. Bendiciones. Mañana en Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la sala de Fray Recinos, Carlos Varela.
Novísima Trova. Mi nombre es Carlos Zapeta, una gran nación. Buenas noches. En el año 89, hoy estamos celebrando un cumpleaños. En el año 89, cuando yo estrené esta canción, juro por mi Santa Madre, que en paz descanse, que es la canción que se me ocurrió casi 20 minutos antes de ese concierto del Chaplin del 89. A la semana de este concierto, un periodista que muchos de ustedes conocen sacó un artículo, Juventud Rebelde, donde de alguna manera decía que él no estaba de acuerdo con lo que decía la canción. Entonces, a los 15 días sale otro artículo donde otro periodista decía que no estaba de acuerdo ni con este periodista ni conmigo, ¿no? Lo cierto es que por ahí, y con la suerte del oficio de escribir canciones y de viajar un poquito el mundo, uno ha podido descubrir que en Estocolmo, en Nueva York, en Madrid, en La Habana, en Buenos Aires, en todas partes está Guillermo Tell. Estamos celebrando los 10 añitos de Guillermo Tell.